que el Señor nos bendiga. Es un placer estar con ustedes, es un honor, un privilegio, ¿verdad? El que nos han brindado en esta iglesia de Providence, una iglesia amada que no conocía, pero había orado muchas veces por ustedes. Y allá en la iglesia Templo Bíblico Monte Plata también, junto a mis padres, ¿verdad? Quienes frente y están siempre al servicio del Señor. Siempre nos han hablado de ustedes, ¿verdad? De la iglesia amada de Providence, unos hermanos, ¿verdad? De mucho amor. Cuando venía para acá le dije a mi mamá, ora mucho por mí porque los hermanos de Providence me han invitado a predicar. ¿Qué hago? Dice ella, bueno, simplemente amarlos. Y me dio la clave, ¿verdad? Y amarlo significa conocerlo. Mi hermana Rebeca, ¿verdad? Junto a su esposo Sale y su hija Abril, de verdad que también ha sido de mucha bendición para nosotros poderle conocerle a ustedes, ¿verdad? A través de ellos. Nuestro hermano Manuel, a quien conocemos, y nuestro hermano William, que me dio mucho placer verle, Catherine, ¿verdad? Y todo, de verdad que me siento privilegiado, ¿verdad? Y no soy digno de estar aquí, de verdad, en este púlpito. Muchos buenos predicadores han pasado por aquí. Pero servimos al mismo Dios, al Dios que nos ha amado y que nos une por medio a su palabra y al sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. En esta mañana vamos a iniciar teniendo palabras de oración para así encomendarnos a las manos del Señor. Oremos. Si quieren ponerse de pie, por favor, conmigo. Señor y Dios, amado Dios, te damos gracias en esta tarde, en esta hermosa tarde, por este privilegio que nos concede de estar aquí en tu casa de adoración. Gracias porque sentimos tu presencia en medio de nosotros, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3, aquí estás tú en medio, donde derramas también bendición y salvación. En esta tarde, Señor, me presento ante ti para que no sea yo, sino tu Santo Espíritu quien hable a la iglesia, Señor, habiéndome hablado a mí primero y enseñado a través de tu palabra, que pueda compartir esto con los hermanos. Señor, gracias porque nos has cuidado y nos guarda, Señor, durante toda una semana y nos da la oportunidad de venir el primer día de la semana. Ahora, Señor, que sea tu palabra la que nos hable y que salgamos, Señor, fortalecidos en ella. En el nombre de tu Jesús. Amén. Mis hermanos, qué bueno es tener calefacción aquí adentro. Como le dije, yo antes no le conocía, oraba por ustedes, ahora voy a orar más, porque sé lo que es un frío. Y me dicen que ya está, de verdad que está pasable, pero bueno, yo le doy gracias al Señor porque me puso en aquel lugar cálido, allá en Monte Plata. Pero sí oraré mucho por ustedes, ¿verdad? Para que el Señor lo continúe usando aquí en este lugar. Vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Salmo, un salmo que muchos conocen. Con este salmo quiero iniciar esta exposición en esta mañana, esta exhortación, esta tarde, perdón, estoy confundido de horario todavía. Pero en esta tarde vamos a leer el Salmo 103. Salmo 103 para iniciar la meditación de esta tarde. Dice el Salmo 103, 1, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. En esta tarde el tema que el Señor ha querido que comparta con ustedes es los beneficios de la cruz de Cristo. Y una pregunta debemos hacernos en esta tarde, cada uno de nosotros, y es pensar cómo éramos antes, ¿verdad?, de conocer a Dios, antes de conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, quizás nos daría una idea de qué éramos nosotros. Efesios capítulo 5 y versículo 8
5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para darnos así la bendición a cada uno de nosotros, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué hizo la cruz de Cristo en nosotros? ¿Qué hizo? La esencia de la cruz de Cristo radica en que Jesús ocupó nuestro lugar y sufrió en carne propia toda penalidad que merecía nuestra desobediencia. A cambio, recibimos todo lo fructuoso que Jesús conquistó por la obediencia. Entonces, desde aquel momento, nuestra demanda se encausa en llegar a convertirnos como Jesús, así como Él vino a ser como nosotros. En ese acto de compensación en la cruz, el Padre puso sobre Jesús en la cruz los pecados, las iniquidades, el castigo y la culpa de cada uno de nosotros por nuestras rebeliones. En esta tarde, hermanos, por medio a la guía del Espíritu Santo, vamos a ver 5 beneficios de la cruz de Cristo, 5 beneficios. Conocer la revelación de esto es la clave para poder acogernos a esos beneficios, para poder entender los beneficios de la cruz. Es como cuando nos presentan un servicio, ¿verdad? Cualquiera que sea, y nos dicen, tiene tal beneficio, y por eso entonces nosotros nos interesamos bastante. Por ejemplo, nos ofrecen los servicios de la internet, ¿verdad? Y nos dan características de ese servicio, y eso nos atrae a nosotros porque decimos, bueno, tenemos mayor velocidad, podemos navegar más rápido, o podemos tener mejor comunicación, o puedo llamar a mis familiares porque me da mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Así nosotros, como un servicio, pero no un servicio más bien, sino un beneficio que es eterno, algo que nos va a durar para siempre, algo que nos hará entender que somos privilegiados, que hemos sido bienaventurados por ser alcanzados por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces fue determinado un reemplazo divino mediante el cual todo aquello malo producido por nuestra desobediencia se pegó a Jesús, fue sobre él, y todo lo bueno de él vino para nosotros por su perfecta obediencia. La cruz nos liberó del viejo hombre. Ese es el primer beneficio. La cruz de Cristo nos liberó del viejo hombre. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y nos dará una idea de por qué decimos que el primer beneficio de esta tarde lo encontramos en Romanos capítulo 6 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, ¿con quién? Con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el primer beneficio que vamos a ver, que podemos notar en esta tarde de la cruz de Cristo, de lo que Cristo, ¿verdad?, nos benefició en su cruz. El viejo hombre es la manera antigua de actuar, es la naturaleza pecaminosa y adámica, la cual podemos simplificar en una sola palabra: rebeldía. Rebeldía ante Dios, ¿verdad? Que antes de conocerlo, nosotros vivíamos una vida totalmente apartada de Dios, alejada de Dios. A muchos no le importaba Dios, a muchos no le interesa escuchar de Dios, y por eso entonces esa naturaleza o esa rebeldía se muestra hacia el hombre. Hay un hecho muy real en cada uno de nosotros, y es que por dentro tenemos un hombre rebelde o una mujer rebelde, refiriéndonos a cada uno. Nacimos con esta condición de rebeldía y fuimos engendrados y formados en iniquidad, y para vencer este hombre rebelde, la ideal solución es la ejecución en la cruz de Cristo.
la cual ya tomó lugar. Este es un acontecimiento histórico, mis hermanos, real. Nada puede alterarlo, nada puede variarlo. Estar al tanto de esto y creyéndolo, entonces estaremos libres y somos libres en el Señor, ¿verdad que sí? Segundo beneficio de la cruz de Cristo, los encontramos en el capítulo de Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2 y verso 20, Gálatas capítulo 2 y verso 20, nos dice de la siguiente manera: el segundo beneficio es la cruz nos libertó del ego. La cruz de Cristo nos libertó del ego. Capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz de Cristo nos liberó de ese ego. La cruz de Cristo nos libera de ese hombre que solamente piensa en sí mismo, de ese hombre que solamente quiere el beneficio para él. El ego es un segmento del alma que se ubica en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso. Y muchas son las personas que le cuesta entregarse a Cristo por simple egoísmo, porque tienen o temen dejar la comodidad egocéntrica, la familia egocéntrica, la seguridad egocéntrica, el dinero, la posesión o el sentido de seguridad. Hay muchas personas en el mundo allá afuera que se están perdiendo, ¿verdad?, por esa razón, porque son personas que solamente piensan en ello. Pero la cruz de Cristo a cada uno de nosotros nos libertó de ese ego. Y hoy estamos libres, ¿verdad?, de esa condición. Tercer beneficio en esta tarde de la cruz de Cristo es que la cruz de Cristo nos libertó de la carne. Nos ha liberado de esa condición. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23, ¿verdad?, nos hace referencia a eso. Y allí dice el mismo Señor que si alguno quería venir en pos de él, debía negarse a sí mismo. Debía dejar esa condición, ¿verdad?, de carne. La carne perennemente quiere proceder independientemente a la voluntad de Dios. Para vivir en la carne, tan solo tenemos que hacer nuestra propia voluntad. Sin embargo, si usamos el poder sobrenatural de Dios sobre la carne, conseguiremos vivir constantemente en victoria, hermanos. Si el Señor, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ha podido libertarnos, ha tenido poder y tiene poder, ¿verdad?, para liberar al hombre de la carne, de esa condición que solamente es independiente, quiere ser independiente. El hombre mismo, aún siendo criatura de Dios, dice: no, yo no quiero nada con Dios, estoy simplemente alejado de Dios. ¿Quién es Dios? Hay muchas personas en el mundo que se atreven a confrontar a Dios y no se dan cuenta que Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, es de esta condición que el Señor nos ha librado, y ese es uno de los beneficios que nosotros como hijos de Dios hemos obtenido. El cuarto beneficio que vamos a ver en esta tarde, el hermano Manuel me dijo a mí que tenía tiempo suficiente, pero no, mentira, me hace señas desde allá cuando me haya pasado. La cruz nos libertó del mundo. La cruz nos ha libertado del mundo, hermanos. Y es un beneficio que hay que ponerle mucha atención. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí
y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Y versículo 14. Gálatas capítulo 6 y versículo 14. En su mayoría, los creyentes viven angustiados por el sistema del mundo, ostentaciones, comodidades, codicias, deseos, títulos universitarios, recompensas, temores y ansiedades. Esto representa la cruz sin Cristo. Todo esto que hemos dicho, todo esto que hemos mencionado, representa la cruz sin Cristo. Ahora, la cruz con Cristo, ¿qué es? ¿Qué es lo que la Biblia recomienda? Nos manda a no dejar que el mundo nos meta en sus paradigmas. Para evitar ese sistema, tenemos que desechar la mentalidad terrenal e iniciar a renovar nuestra mente a fin de tener los pensamientos de Dios. Debemos dejar todo eso al lado. Debemos empezar a entender que hemos sido sacados del mundo para hacer luz hacia el mundo. Debemos ser diferentes para poder ser atrayentes al mundo. Debemos dejar al mundo para poder seguir a Cristo, como cantamos, ¿verdad?, en un himno. Dejo al mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, y todo esto debe estar en nuestras mentes y nuestros corazones para poder estar conscientes que hemos sido llamados para ser apartados, para ser parte del pueblo de Dios. Esto no quiere decir que tenemos que aislarnos del mundo, de las personas del mundo. Todo lo contrario, Dios ama al mundo, pero odia al sistema corrupto. Nuestro deber es marcar la diferencia y ser luz en medio de las tinieblas. No unirnos al sistema, sino cambiar el sistema. No formar parte del sistema, sino que el sistema forme parte de nosotros y ser uno y que se pueda unir al reino de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, ¿verdad?, para ser atrayente. Así que el cuarto beneficio, ¿verdad?, nos dice y nos llama y nos insta a que debemos, ¿verdad?, dejarnos y liberarnos del mundo. El quinto beneficio de esta tarde que vamos a ver es el siguiente. La cruz de Cristo nos libertó o nos libera del poder y la autoridad de Satanás. Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 nos dice de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a leer de nuevo este versículo poderoso, ¿verdad? Y despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, ¿verdad?, como cantamos en un himno hermoso, maravilloso, 416 himnos y cánticos del Evangelio, 202 en Celebremos su Gloria. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. He aquí, por la fe yo vi a Jesús. Allí en la cruz del Calvario murió Jesús por mis pecados, murió por tus pecados. Fuimos beneficiados y Él nos liberó del poder, de un poder grande que tenía Satanás sobre el hombre. Pero el Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día conforme a lo que antes se había escrito en las Escrituras, y así lo hizo. En la cruz Cristo le dio al diablo una derrota general, irrevocable, permanente y eterna. Nada puede hacer Satanás para cambiar lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Es inquebrantable. Si entramos en una aproximación con el enemigo en otro lugar que no sea la cruz, vamos a ser vencidos. Pero si la confrontación es a través de la cruz de Cristo, tendremos la victoria total. Satanás no tiene licencia para cambiar la obra de la cruz de Cristo. Es inolvidable, es eterna. Lo que así pudiera hacer es
si el Satanás pudiera camuflajear, pudiera oscurecer. Esa es la dirección en la cual apunta la estrategia de Satanás. Las batallas nunca paran, son a diario, de continuo, pero en Cristo, hermano, tenemos la victoria. Es segura, es eterna y está realizada. Así que hemos visto 5 beneficios de la cruz de Cristo, pero también consigo mismo la cruz de Cristo trae algunos otros beneficios que vamos a ver de manera individual. El mensaje de la cruz de Cristo desata el poder de Dios. Pero nosotros, hermanos, aquí en esta iglesia, allá en Monte Plata, en otras iglesias del templo bíblico y del mundo, ¿de quién predicamos? De Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿A quién hemos creído, hermano? A Cristo. Y Él nos ha libertado del poder del pecado. Actualmente las congregaciones han reemplazado el mensaje de la cruz de Cristo por cualquier otro mensaje que no es transformador, que no edifica a la iglesia o que no atrae a las personas. Mensajes que no tienen sustancia, que no producen milagros porque carecen de poder, de valor y verdad. Debemos retomar el mensaje de la cruz de Cristo y colocarlo en el lugar que le pertenece. La iglesia tiene que conocer esta verdad. Los hombres tienen que conocer esta verdad. El único mensaje que realmente desencadena el poder sobrenatural de Dios es el de la cruz de Cristo. Y es el mismo poder, hermano, que nos ha transformado. Es el mismo poder que nos ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos entonces compartir esto con otros hombres y mujeres que están allá afuera y se pierden. Hombres y mujeres desorientados, perdidos, como antes nosotros estuvimos, hermano. Pero les damos gracias a Dios porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La cruz de Cristo es la auténtica fuente de sabiduría y poder también. Sin el poder de la cruz de Cristo, podemos tener espiritualidad, buena conducta cristiana, buenos propósitos y aún predicar buenos sermones, pero no lograremos provocar el cambio ni la transformación en los corazones de las personas. Al contrario, si enseñamos el mensaje de la cruz, el cual es Cristo, el crucificado y resucitado, notaremos de inmediato el poder sobrenatural de Dios demostrado con milagros, señales y maravillas. Eso es lo que debemos predicar, mis hermanos. La cruz de Cristo, lo que nos transformó a nosotros, ¿verdad? Cuando antes estábamos perdidos en el mundo, ciegos, cuando antes andábamos en el lodo, revolcados en el pecado, ese mismo mensaje que nos transformó y está por medio de la cruz de Cristo, también sigue transformando hombres y mujeres hoy en día y está en nuestras manos. Para algunos, la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Jesús se entregó en la cruz del Calvario, resucitó y obtuvo la victoria con todo poder y autoridad para darnos la potestad y delegarnos a nosotros el señorío que desató en la cruz. De modo que extendamos un ministerio al mundo entero, difundiendo, propagando y expandiendo el reino de Dios por toda la tierra. Es la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es el ministerio que tienen ustedes aquí, de exponer los mensajes que aquí se predica para que otros puedan escucharlo, para que otros puedan también recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y es algo que debe continuar, ¿verdad? La propagación del evangelio. ¿Cuál fue el intercambio divino en la cruz? Dios Padre colocó sobre Jesús en la cruz toda la iniquidad, la culpa que no era de Jesús
el juicio y todo y cada una de las consecuencias de nuestra rebelión, de todo pecado, y por último, la muerte fue vencida. Concebir la revelación de esto es la clave para absorber los beneficios de la cruz, de la cual hablábamos al principio, ¿verdad? Los 5 beneficios. Ocurrió un intercambio que fue ordenado por Dios. En la cruz del Calvario se efectuó un intercambio que fue ordenado por Dios y fue obedecido ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Versículos que demuestran lo que fue desatado en la cruz de Cristo. Y a continuación, ¿qué dice la Biblia de la cruz de Cristo? Dice que Jesús fue azotado para que nosotros recibiéramos ¿qué? Perdón de pecado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él no fue herido por otras rebeliones. Él no fue herido por el pecado de mi vecino. Él no fue herido por el pecado de mi familiar que está allá en mi país. Él fue herido por mis pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 5, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. Jesús llevó las enfermedades y sufrió todos nuestros dolores para que nosotros recibiéramos sanidad. Jesús en la cruz sufrió las dolencias. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos como heridos, golpeados por Dios y humillados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos cada uno de nosotros curados. Jesús fue hecho pecado como nosotros. Él cargó con nuestra naturaleza caída y pecaminosa para que fuéramos justificados ante Dios, ante su Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Jesús murió nuestra muerte. Lo que nosotros merecíamos, Él lo hizo por cada uno de nosotros. Jesús murió y tomó nuestro lugar para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, su Hijo Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Cristo murió por mi vecino en la cruz del Calvario. Cristo murió por esta nación en la cruz del Calvario. Cristo murió por el mundo en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de los hombres. En la cruz, Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuestro Señor se hizo maldito para hacernos bendito a cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios llegó a cada uno de nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. En esta tarde hemos escuchado los beneficios de la cruz de Cristo, pero estos beneficios no deben quedarse aquí en la iglesia. Estos beneficios deben ser extendidos hacia aquellos hombres y mujeres que se pierden, hacia aquellos compañeros de trabajo nuestros, hacia aquellos vecinos nuestros que muchas veces ni conversamos con ellos, hacia aquellas personas que aún no conociéndole debemos hablarle de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que Cristo sufrió por nuestros pecados, por amor a cada uno de nosotros.
Mis hermanos, es lo que el Señor quería que trajera para cada uno de ustedes en esta tarde. Y ese himno que mencionamos ahorita, el 210, a ver si lo podemos proyectar, el 210 en Celebremos su Gloria, yo quiero que lo cantemos en esta tarde, mis hermanos, porque es un himno que nos hace pensar. Mientras estábamos allí cantando los himnos, cerraba los ojos y era como si estuviera en Monteplata yo. Y es algo que a nosotros nos hace falta, a los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, reunirnos con nuestros hermanos, ¿verdad?, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero volvamos al Salmo, antes de ir al himno, volvamos al Salmo 103, hermanos. Volvamos al Salmo 103 como comenzamos en esta mañana, en esta tarde, mis hermanos. Salmo 103. Comenzando en el verso primero, Salmo 103, verso primero, dice así de nuevo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Que el nombre del Señor siga siendo alabado en esta tarde, en esta congregación, porque a Él debemos toda honra y a Él debemos toda gloria. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a cantar este himno en esta mañana. Yo lo tengo aquí proyectado. Tenemos una versión, Celebremos su Gloria, pero vamos a intentarlo, ¿verdad?, cantar. Yo sé que ustedes se adaptan a cualquier ambiente. Qué bueno. 210. Vamos a ver, yo no soy artista, pero tengo un hermano que canta y le voy a tomar algo de prestado, ¿verdad? Pero ustedes me van a ayudar. Vamos a ver. ¿Ustedes lo podemos cantar completo? Todavía tenemos amén. Vamos a ver. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, yo lo
mando al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor pues nos bendiga.